40 años, ya sabes, de agua bajo el puente. Significa algo para todos nosotros. He estado pensando en eso. Así que deberíamos reunirnos los cuatro, en el estudio aquí. Benny, he oído que va a haber una secuela de Mamma Mía. Sí. ¿Sí? Se llama Here We Go Again, lo cual es brillante. Sí. Cuéntame todo lo que sabes. Bueno, es más bien una precuela en realidad porque trata sobre todo lo que sucedió antes de que terminaran en la isla Calojera. Sí, está bien. Ahora, ha sido uno de los regresos más esperados en el pop. Después de 40 años, ABBA finalmente está de vuelta con un nuevo álbum de estudio. Benny Andersson acaba de contarnos por qué ABBA realmente se negó a reunirse. Y la verdad no es lo que nadie pensaba. No se trataba de peleas o fracasos. Se trataba de algo profundo, algo roto, algo que pensaban que nunca podrían arreglar. La banda desapareció en silencio, justo en su apogeo, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo eligieron. Sintoniza porque lo que los trajo de vuelta después de 40 años no fue el dinero, ni la fama, ni los fans. Fue un fantasma del pasado que finalmente llamó a su puerta. ¿Por qué? Desaparecieron en la cima. Debería haber sido fácil. 4 personas, una banda, millones de fans. Pero a veces, incluso cuando todo parece dorado, el suelo debajo ya se está rompiendo. En la década de 1970, ABBA dominaba el mundo. Éxito tras éxito, espectáculo tras espectáculo. El grupo iluminaba escenarios y llenaba estadios. Vendían discos más rápido de lo que cualquiera podía contar. Se convirtieron en leyendas y luego se detuvieron. Así de simple. En 1982, la música terminó. No hubo show de despedida. No hubo gran despedida, solo silencio. Lo llamaron un descanso, pero ese descanso duró más de lo que cualquiera esperaba. 10 años, 20, luego 30. Para los 40, la gente se rindió. No hubo regreso, ni reunión, nada más que viejas canciones y viejos recuerdos. Los fans suplicaban. El mundo esperaba. Aún nada. Incluso cuando $1.000 millones fueron puestos sobre la mesa en el año 2000, sí, 1.000 millones, se alejaron. No hubo gira, ni acuerdo, solo un número plano. Y la gente comenzó a preguntarse, ¿por qué? Ahora, después de décadas, Benny Andersson finalmente está diciendo la verdad, y la verdad impacta más que cualquier cifra en un cheque. Las primeras grietas no fueron por dinero, eran sobre la chispa, esa sensación mágica, la razón por la que la música funcionaba en primer lugar. Benny dijo que ya no estaba allí, y sin eso, no tenía sentido fingir. En los primeros años, la banda tenía algo raro. Llámalo, química, energía, alma. Iluminaba cada canción, cada letra, cada coro. Pero a principios de los años 80, esa luz comenzó a apagarse. No se extinguió en un incendio. Simplemente se desvaneció. No puedes fingir la magia, y ellos lo sabían. Luego vino lo personal. 2 matrimonios, 2 divorcios. Björn y Agneta, Benny y Frida, todos rotos a principios de los 80. Todavía trabajaban, todavía se presentaban, pero algo faltaba. La cercanía se había ido, y la música también se sentía diferente. Todavía era buena, pero no estaba viva. La gente de afuera pensaba que la banda terminó por peleas o sentimientos heridos, pero no fue así. Era más silencioso, más lento, como un río que se seca, gota a gota. Para 1982 estaban funcionando, con lo mínimo. Cansados, desgastados. Después de años de giras, grabaciones, sonrisas para las cámaras, la banda no tenía nada más que dar, ni a la música, ni entre ellos. Podrían haber seguido, haber insistido, haber hecho más éxitos, pero no lo hicieron. Tomaron una decisión. Se alejaron. No porque lo odiaran, porque lo amaban demasiado como para arruinarlo. Después de la separación, Benny y Björn se movieron rápido. Comenzaron a escribir musicales, trabajando en nuevos proyectos, manteniendo la música viva de una manera diferente. Mientras tanto, Agneta y Frida se retiraron. Se tomaron tiempo para ellas mismas. Se alejaron del foco de atención, lejos del ruido. Ya no se trataba de la fama. Se trataba de paz. Y durante décadas, así se mantuvo. Llegaron ofertas. Grandes. Giras en estadios, especiales de televisión, dinero que podría construir ciudades, todas rechazadas, una y otra vez.
porque la respuesta siempre era la misma. Si el sentimiento no estaba ahí, no valía la pena. Para 2021, Benny finalmente estaba listo para hablar, no sobre el dinero, sobre el significado, sobre por qué dijeron no durante tanto tiempo. No era amargura, no era miedo, fue respeto, por la banda, por los fans, por la música. No querían arrastrar a ABBA por el lodo solo porque la gente lo extrañaba. No querían fingirlo. Y en el fondo, sabían que no podían recuperar lo que tenían entonces. No solo por la edad, sino porque el tiempo lo cambia todo. Las personas, los sentimientos, la razón por la que cantaban en primer lugar. Así que esperaron hasta que se sintiera real de nuevo, hasta que no fueran arrastrados por el mundo exterior, hasta que la música los llamara de nuevo, no el dinero. Al final, eso es lo que importaba. Por eso se mantuvieron en silencio, por eso dijeron no, una y otra vez. Porque en el momento en que persigues el oro sin una razón, es cuando deja de ser oro. Hubo un costo por decir no. Cada año lejos los hacía parecer más distantes. La gente los descartó, pensaron que habían terminado para siempre. Pero a Benny no le importaba. Había visto lo que le pasó a otras bandas que siguieron adelante cuando la magia se había ido. Se desvanecieron rápidamente. Sus últimos actos fueron débiles. Sus historias terminaron en vergüenza, no en orgullo. ABBA no iba a ser esa banda. Protegieron su legado, como mineros cuidando un último tarro de oro. Nada lo tocaba, a menos que valiera la pena. Ni un solo movimiento se hacía, a menos que se sintiera correcto. Por eso cuando el mundo gritaba por más, ABBA se mantuvo en silencio. Ni siquiera la oferta de $1.000 millones los sacudió. No era solo un número. Era una prueba, un desafío, una tormenta de codicia tratando de sacarlos. Pero no se movieron, ni siquiera cerca. Benny dijo que no con una voz calmada, pero resonó como un trueno. Porque alejarse de ese tipo de oferta requiere más que coraje. Requiere creencia de que lo que construiste es más valioso que cualquier cheque, y creencia de que si el fuego alguna vez regresara, lo sabrías. Y hasta entonces, te quedas quieto. Eso es lo que hicieron. No se apresuraron a regresar. No fingieron una sonrisa. Esperaron la chispa, y cuando finalmente parpadeó de nuevo, se movieron despacio. Sin giras de prensa, sin grandes discursos, solo pasos silenciosos de regreso al estudio. La puerta que había estado cerrada durante décadas se abrió por sí sola. Algunas puertas se abren lentamente con un chirrido, y cuando lo hacen, el pasado no solo llama, entra. El regreso que casi no sucedió. Las radios seguían tocando su música. La gente seguía bailando. Pero los cuatro se movieron en direcciones diferentes, silenciosas, lejos del ruido. Ya no eran un equipo. Eran 4 personas solas, 4 vidas separadas. Agneta desapareció primero. Dejó el escenario mundial y regresó a Suecia. Las grandes ciudades, las largas giras, los fans gritando, todo quedó atrás. Ella quería espacio, ella quería tranquilidad. La fama se había convertido en una carga pesada. Su miedo a volar no ayudaba. Subirse a un avión se sentía como una montaña. Eligió a sus hijos, su casa, su paz. Frida también se retiró, pero a su manera. Se mudó a Suiza. Asumió pequeños proyectos. Lanzó canciones cuando quería. No porque alguien se lo dijera. Su mundo se hizo más pequeño, pero más tranquilo. Los días salvajes habían terminado. Ella había dado suficiente. Los hombres, sin embargo, siguieron construyendo. Benny y Björn no dejaron la música. Se sumergieron más. Escribieron nuevos espectáculos. Probaron nuevos estilos. Hicieron musicales que ganaron premios. No dejaron de trabajar. Simplemente trabajaron de una manera diferente. No estaban tratando de reiniciar ABBA. Estaban tratando de avanzar. Esa es la parte que los fanáticos no siempre veían. Desde afuera, parecía que estaban ignorando a la banda, pero en realidad solo estaban caminando por nuevos caminos, y esos caminos estaban lejos unos de otros. Agneta y Frida apenas veían a los demás. No hubo grandes peleas, solo distancia. El tiempo pasó. Las semanas se convirtieron en años.
Los años se convirtieron en décadas. El viejo ritmo se había ido, pero la música seguía elevándose. Las canciones de ABBA no desaparecían. Los álbumes de grandes éxitos vendieron millones. Nuevos fanáticos los descubrían cada año. Las películas usaban sus temas. Las bodas tocaban sus canciones de amor. Las fiestas se iluminaban con Dancing Queen. No importaba cuánto tiempo la banda estuviera ausente, el mundo seguía trayéndolos de vuelta. Luego vino Mamma Mía. Eso lo cambió todo. El musical se estrenó en 1999. Al principio, era solo otro espectáculo teatral, pero explotó. Se extendió por todo el mundo como un reguero de pólvora. Teatros llenos, ovaciones de pie. Y no solo eran fanáticos de los viejos tiempos. Jóvenes y familias, niños, todos asistieron. Luego, Hollywood hizo la película. Grandes estrellas, gran presupuesto. Las canciones estaban de vuelta, el nombre estaba de vuelta. Pero la banda seguía ausente. La gente preguntaba de nuevo, ¿volverán ahora? Aún así, la respuesta era no, porque para ABBA nunca se trató de seguir siendo famosos. Se trataba de sentirse bien, y la sensación aún no estaba ahí. Las ofertas no paraban. Si acaso, se hicieron más grandes, más espectáculos, más dinero, más de todo. Aún no. La banda seguía dándoles la espalda. Tenía que ser real. Esa era la regla. Y bajo la superficie, algo más estaba sucediendo, algo de lo que la mayoría de la gente no hablaba. El tiempo los estaba cambiando, no solo sus rostros, sus corazones, sus ideas. No solo estaban esperando que la magia regresara, estaban sanando. Las rupturas dentro de la banda no fueron feas, pero aún dolían. Vivir a través de las mismas canciones que les recordaban el uno al otro, eso dolió profundamente. Tomó años para que el dolor disminuyera. Tomó aún más tiempo volver a ser amigos. Hubo cumpleaños, bodas, cosas de familia. Eso ayudó. Poco a poco encontraron el camino de regreso el uno al otro, no como compañeros de banda, sino como personas. Eso importaba más que la música. Cuando empezaron a reunirse de nuevo, no era en estudios. Era en casas, sin luces, sin discos, solo, hablando, riendo. Poco a poco, el hielo se rompió. Décadas de frialdad se derritieron. Tomó más de 30 años solo para estar en la misma habitación de nuevo, sin que el pasado lo dominara todo. Entonces, sucedió algo extraño. La tecnología intervino. Alguien les propuso una idea. ¿Y si no tuvieran que hacer giras? ¿Y si no tuvieran que estar en el escenario? ¿Y si pudieran actuar sin estar allí? Sonaba loco, pero también sonaba seguro. Serían avatares, versiones digitales de sus yo más jóvenes, las voces reales, movimientos reales, pero sin aviones, sin multitudes, sin miedo, solo luces, pantallas y sonido. Por primera vez en 40 años, no dijeron que no, tampoco dijeron que sí, al menos no de inmediato. Pero la idea se quedó. Les dio espacio. Sin presión para ser quienes solían ser, sin riesgo de romper lo que habían construido. Podían intentarlo, solo probar las aguas, solo unas pocas canciones. Se reunieron, entraron en un estudio, sin promesas, solo, para jugar. Y cuando la música comenzó, algo hizo clic. No fue fuerte, no fue enorme, pero fue real. Lo sintieron. No era la vieja magia, sino un nuevo tipo, más suave, más fuerte. Habían cambiado, pero la música seguía importando. Grabaron 2 canciones, luego 3, luego más. Y pronto no solo estaban probando, estaban creando algo nuevo, algo que no habían tocado en décadas. Así es como comenzó el regreso, no en un escenario, no en las noticias. En un estudio tranquilo, con 4 personas que una vez dominaron el mundo y se alejaron de él. La música no los atrajo de vuelta. El sentimiento lo hizo. No importaba si las canciones llegaban al número 1, no importaba si a los críticos les gustaba, querían hacerlo bien. No por la fama, no por el dinero, solo por ellos. Eso es lo que hizo que funcionara. Eso es lo que lo llevó a cerrar el círculo. No regresaron porque se lo pidieron. Regresaron porque estaban listos. Pero no todos entendieron por qué esperaron tanto. ¿Y la verdadera razón? Apenas comenzaba a mostrarse. La verdadera razón por la que ABBA se negó a reunirse.
No había fanáticos gritando haciendo fila fuera de los estadios. No había cuenta regresiva en la televisión en vivo. No había show sorpresa. Este regreso no comenzó con ruido. Comenzó con quietud, con 4 personas volviendo al estudio, después de décadas separados. Lo que surgió de ese momento no fue un álbum de grandes éxitos. No fue un remix ni un tributo. Fue algo real, algo nuevo. Un álbum de estudio completo, Voyage, el primero desde principios de los años 80. Las canciones no sonaban como si vinieran del pasado, pero tampoco sonaban como si estuvieran persiguiendo el futuro. Estaban en un mundo propio. Sus voces eran más maduras, pero fuertes. La magia seguía allí, solo moldeada por el tiempo. No usaron sonidos llamativos ni trucos modernos, sin raperos invitados, sin grandes colaboraciones, sin ritmos de discoteca, solo música, honesta, limpia, clásica, como A siempre lo hizo, y el mundo escuchó. El álbum llegó a la cima en país tras país. Rompió récords, vendió millones de copias y recordó al mundo lo que se sentía al escuchar una verdadera composición musical. No era solo nostalgia, la gente realmente lo sintió. El sonido, la emoción, el cuidado, todo estaba allí. Pero Voyage no fue el final de la historia, fue solo el primer movimiento. La gran sorpresa vino después, un concierto, pero no como cualquier concierto visto antes. Este no necesitaba que la banda estuviera allí en persona. Utilizó avatares, versiones digitales de ABBA de su apogeo en 1979, llenos de juventud, energía y brillo. Lo llamaron ABBA Voyage también, igual que el álbum. No juntaron una presentación de diapositivas o metraje antiguo. Esto era de otro nivel. Los verdaderos miembros de ABBA llevaban trajes cubiertos de puntos. Actuaron cada movimiento, cada paso. Luego, un equipo de artistas digitales convirtió esos movimientos en versiones realistas de sus yo más jóvenes. Era parte concierto, parte película, parte máquina del tiempo. Para hacerlo realidad, construyeron una arena completa desde cero, en Londres. Solo para este espectáculo, con sonido de última generación, pantallas gigantes de LED, luces que se movían como olas. Una banda en vivo respaldaba a los avatares, haciendo que todo se sintiera real, incluso si las estrellas no estaban allí en persona. La gente no sabía qué esperar, pero cuando se levantó el telón, las mandíbulas cayeron. Parecía real, sonaba real, y lo más importante, se sentía real. Los fanáticos lloraron, vitorearon, cantaron. No era solo un concierto, era un recuerdo cobrando vida, un pedazo de historia brillando justo frente a ellos. Y los números no mentían. Solo en el primer año, el espectáculo vendió más de 1 millón de entradas. Recaudó más de $100 millones. Y eso fue solo el comienzo. La gente voló desde todo el mundo. Familias enteras, nuevos fanáticos, viejos fanáticos, niños escuchando ABBA por primera vez. Todos querían ser parte de ello. Esto no era solo un regreso. Era un modelo para el futuro. Mientras otros artistas envejecían y se desvanecían, ABBA encontró una manera de mantenerse joven para siempre, al menos en el escenario. Los avatares bailaban sin cansarse, alcanzaban notas altas, sin perder el ritmo. Le daban al mundo ABBA a plena potencia cada noche, y no fue una casualidad. Esto se construyó con cuidado, lentamente, deliberadamente, cada movimiento, cada sonido, cada detalle revisado una y otra vez. Fue elaborado, no apresurado. Trabajaron con los mejores, estudios de cine, ingenieros de sonido, artistas digitales, técnicos de iluminación. No solo querían que fuera bueno, querían que se sintiera como magia. Y funcionó. Lo que crearon fue más que un espectáculo. Era una máquina. Una fábrica de legado. Convertía cada actuación en algo atemporal. Cada entrada vendida era un sello en la historia. Y abrió la puerta. La gente en el mundo de la música comenzó a mirar más de cerca. ¿Podría ser esta la respuesta? ¿Podría ser este el camino a seguir para las leyendas que querían regresar, pero no podían manejar la carretera? Quizás. Pero ABBA fue el primero. Y eso es lo que lo hizo especial. Detrás de las luces y la música, algo más grande estaba sucediendo.
ABBA ya no era solo una banda. Eran una marca, una historia, un símbolo de lo que sucede cuando esperas el momento adecuado y lo haces a tu manera. No siguieron las reglas. Las reescribieron y al hacer eso demostraron algo poderoso. Demostraron que el tiempo no destruye la grandeza, solo cambia su forma. Se habían alejado cuando estaban en la cima. Dijeron no cuando otros les rogaban que dijeran sí. Y ahora, todos estos años después, aparecieron de nuevo, en sus propios términos, con control total, sin disculpas. Incluso los críticos que solían llamarlos blandos o superficiales tuvieron que admitir que estaban equivocados. ABBA era auténtico. No necesitaban gritar para ser escuchados. Sus canciones hablaban por ellos, y cuando las voces comenzaron a sonar de nuevo, a través de los altavoces en esa arena de Londres, podías escuchar la verdad en cada línea. Esto no era solo música. Era un mensaje sobre mantener la línea, sobre saber cuándo dar un paso atrás, sobre regresar cuando el momento es adecuado, no cuando el mercado lo dice. ABBA no lo hizo por las listas de éxitos o los titulares. Lo hicieron porque sintieron la chispa de nuevo y confiaron en esa chispa, tal como lo habían hecho todos esos años atrás cuando comenzaron. Ahora, el sonido sigue sonando. Los avatares siguen bailando. Los fans siguen apareciendo. ¿Y la banda? Ya no necesitan estar en el escenario. Su historia ya llegó allí, pero el foco de atención siguió creciendo. En abril de 2025, un nuevo capítulo iluminó la pantalla. Un documental llamado ABBA, Against the Odds, se emitió en la CW. No solo contó su historia, la celebró. 50 años después de su victoria en Waterloo en Eurovisión, la película mostró cómo 4 voces de Suecia reescribieron las reglas del pop. No era solo una línea de tiempo. Era la suciedad, la gloria y todo lo que había en medio. El ascenso, las caídas, el coraje que se necesitó para alejarse y el valor que se necesitó para regresar. Mientras la pantalla contaba una parte de la historia, el escenario seguía contando otra. Mamma mía. Seguía siendo fuerte. Y no, solo fuerte, creciendo. En 2024, la compañía que lo dirigía reportó un aumento del 25% en la facturación. Eso no fue suerte. Eso fue legado. Eso fue prueba de que la música aún tenía combustible, la historia aún tenía chispa, la gente seguía viniendo, nuevos, antiguos. Niños nacidos décadas después de que ABBA se parara por última vez en el escenario, ahora aplaudían sus canciones, palabra por palabra, del silencio al sonido, del vinilo a lo virtual, de la tristeza a la armonía. ABBA no solo sobrevivió, recibieron el golpe, mantuvieron la línea y regresaron, brillando. Pero aquí está la verdadera pregunta. Si ABBA nunca vuelve a pisar un escenario, ¿eso hace que su legado sea más fuerte o incompleto? Dale me gusta, comenta tu opinión y suscríbete para más historias.